30M tengo al doctor Iván Espinel, candidato a la presidencia de la República del Ecuador para el 19 de febrero, la primera llamada, primera vuelta, y le consultamos cómo así decidió ser candidato a la presidencia de la República cuando no ha intervenido para legislador, por ejemplo, o para concejal del cantón, sino que directamente a la presidencia. A ver, buenos días. Muy buenos días, Clever. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Un placer, un honor estar con ustedes aquí representando a la generación milénica, a los jóvenes que estamos tomando la posta en la política ecuatoriana. Clever, la gran pregunta es, ¿por qué someterse a los pasos que dice la política tradicional? ¿Por qué someterse primero a ser concejal, a ser asambleísta? Muy respetable esas decisiones, pero tenemos que ser atrevidos. Y en el Ecuador no hay una nueva generación política que esté tomando la posta. Muchos partidos, movimientos políticos tradicionales, esos que ya fueron, dicen que sí, que hay que renovar. ¿Dónde está la renovación dentro de sus filas? Tiene que aparecer alguien de 33 años, totalmente nuevo, y usted lo sabe, en la participación política, con un movimiento totalmente nuevo, para decirle a la clase política tradicional: hey señores, se viene la nueva posta, la política, la nueva generación, la nueva visión de hacer política en el país. Así que eso es lo que debemos hacer todos los ecuatorianos, ser un poco más atrevidos, que el verdadero poder sea de los ciudadanos y no de los políticos tradicionales. Y en ese atrevimiento, ¿qué trae consigo su plan de gobierno que sea diferente a los demás? Muchas cosas, y le voy a poner varios ejemplos, pero quiero recalcar algo a los ciudadanos. Nosotros, el 21 de diciembre, en la noche, cuando se develó estos actos de corrupción por la empresa Odebrecht, dando coimas aquí en el país por 33.5 millones alrededor, nosotros enviamos esta carta al economista Rafael Correa, firmado con mi firma, diciéndole directamente que en un plazo no mayor de 30 días, por medio de una comisión delegada con representantes incluso del Ejecutivo, que verifique cuáles son y dé a conocer los funcionarios que adjudicaron los contratos. Clever, ciudadanos, no hay más vuelta que darle. Esos contratos fueron adjudicados por alguien, y ese alguien que favoreció a la empresa debe responder aunque sea. Decir, bueno, defenderse, conmigo no pasó nada, etcétera. Pero le estamos dando vueltas al tema. O sea, no necesita o no se requiere que vaya a la Fiscalía ni la Contraloría, sino que puede hacerlo. No, eso es un procedimiento normal. Eso es un procedimiento que está estipulado. Pero, a ver, tenemos que actuar con celeridad. El Ejecutivo puede disponer a estos funcionarios que expliquen si ellos están implicados o no. Al Departamento de Justicia de Estados Unidos que verifique y que notifique los nombres. Y a la Fiscalía que actúe, pues, que actúe con celeridad. Y por eso nosotros, dentro de nuestras propuestas, tenemos, pues, la ley Bisturí para erradicar el cáncer de la corrupción. Ese cáncer que nos está matando. Ese cáncer que está acabando una fosa al Ecuador para enterrarlo. Hay que sanar al país. Y para sanar al país hay que tomar medidas radicales. Pero ¿qué es lo importante? Pero esa ley Bisturí que llama usted, no está inmersa con otro nombre, con otra literatura en el Código Integral Penal. A ver, Código Integral Penal tipifica delitos como el peculado, el cohecho, la concusión. Pero ya, pues son cosas que están dentro del código. Pero esta ley, por ejemplo, directamente trabaja y esgrime los actos de corrupción. Por ejemplo, se crean juzgados directos especializados para valorar actos de corrupción. Después, esta ley es imprescriptible y muchas veces, en muchos delitos que afectan al Estado, es retroactiva. Esto obviamente procediendo a un cambio constitucional mediante un plebiscito. Pero ¿qué es lo importante? Que los corruptos que en el Código Integral Penal tienen una pena máxima, por ejemplo, para delitos como el peculado, de 13 años, esta ley lo establece en mínimo 40 años. Señores,
tenemos que tener conciencia que se están burlando del Ecuador. Ciertos funcionarios que mientras ellos se les encuentra dinero en los techos, en los carros, nosotros los jóvenes no podemos acceder a una carrera universitaria. Mientras ellos están festinándose el dinero de todos, las madres están llorando fuera de los hospitales porque no tienen medicina para sus hijos. Nuestros pescadores están sufriendo mientras los otros están festinando el dinero. Nuestros agricultores no tienen herramientas mientras los otros le soplan al oído y se fugan del país. Entonces, Clever, somos el único movimiento político que está proponiendo este tipo de cosas. El único movimiento político que ha enviado una misiva al Ejecutivo diciéndole que actúe con conciencia, con respeto, con altura, no con demagogia ni estilando odio. Y somos el único movimiento político que propone una ley bisturí anticorrupción ante el cáncer que está matando al Ecuador para sanarlo. Somos conscientes. Pero ¿por qué? La gran pregunta, ciudadanos, Clever, es por qué no lo hacen los otros movimientos. Esta ley tipifica la retroactividad. Significa que los que cometieron, porque muchos dicen, no, pero es que esta ley, desde que inicia, en adelante va a juzgar. No. Se puede establecer, ya tenemos ejemplos de algunos países en la Constitución, la retroactividad en daños lesivos al Estado ecuatoriano. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque tienen rabo de paja, pues toditos los actores políticos, y les va a caer a ellos. 7:16 en Guadalcanal 8:30 dialogando con el doctor Iván Espinel, candidato a la presidencia de la República. Oiga, Iván, este gobierno ha hecho mucho por la salud. Y usted es médico y usted incluso estuvo en el Seguro Social de director regional. ¿Qué propone a mejorar y qué propone también a quitar si hay algo de más? Mire, es verdad, hemos avanzado no solo en salud. El Estado ecuatoriano ha avanzado en muchas cosas. Uno no es menos ni más político por reconocer. A mí me da, la verdad, desidia, coraje, lamentación que los otros candidatos, si reconocen algo que ha hecho el Estado, no, pues están equivocados, son malos, no pueden, el ego no los deja reconocer. Nosotros reconocemos, claro que se ha avanzado mucho, pero hay cosas que complementar y hay otras que cambiar radicalmente. Por ejemplo, es justo para alguien que vive en las zonas urbanas marginales o en el campo, si se enferma a las 3 de la mañana, va a su dispensario más cercano, ¿está cerrado? Ya está cerrado. ¿Es justo, Clever, eso? También. ¿Ah? Y aquí en la ciudad por supuesto, entonces tiene que trasladarse grandes distancias hasta el hospital. El hospital está atiborrado, está congestionado de emergencias, pues no. Si uno tiene un síndrome gastrointestinal, una gripe, un trancazo, no le puede decir, espérate un ratito, que me voy a enfermar el día de mañana porque el dispensario está cerrado. Nosotros hemos propuesto, el primer día del gobierno, del compromiso social, firmar un decreto donde se aperturan todos los centros médicos a nivel nacional, porque la salud no debe entender pues de un horario de oficina. La salud es totalmente abierta, es totalmente compensatoria con las necesidades populares. Después, otro gran problema es la falta de medicamentos en nuestros hospitales. Ver, pero en cuanto a los consultorios, Iván, más o menos una propuesta, como recuerda usted, de las boticas de turno. La botica de turno de tal calle va a estar abierta. Acá los dispensarios médicos, todos no van a estar abiertos, pero sí sectorizados, no sé cómo se me ocurre. Estimados ciudadanos, si tenemos dispensarios médicos que están cercanos entre sí, o están cercanos a un hospital básico, muy cercanos, hablo de esto, menos de 10 cuadras, bueno, tenemos que optimizar. Pero hay dispensarios, le pongo un ejemplo, y en el IES sucedió, no sé actualmente, espero que esté abierto todavía. En la Marta del Roldós, un dispensario del IES que cerraba a las 7 de la noche como horario de oficina. Cuando pude estar de director provincial del IES, se lo aperturó 24 horas. ¿Cuál era el dispensario del IES más cercano? Ninguno. Tenía que ir hasta el Hospital del Día, al sur de la ciudad, o al Hospital Teodoro Maldonado Caro. ¿Qué hacía la gente del norte que tenía una afección? Decían, voy a prestador privado. No los atendían porque tenía que haber una transferencia de la seguridad social.
Entonces, en esas cosas es válido. Claro. Imagínense, nosotros tenemos que optimizar, pero no puede ser posible, y esto en países como Canadá sucede, que la salud tiene que una apertura total. Uno no puede establecer de tal a tal hora te enferma. Y cuando nosotros, Clever y ciudadanos, cerramos dispensarios, o sea, digo como Estado, cierra los dispensarios y no atiende, eso también es un acto de corrupción. Claro. Porque está contrario a las necesidades populares. Así es. Y lo que yo decía de los medicamentos en los hospitales tiene que ver directamente con que tú te vas a atender, no hay medicina, y porque no hay medicina tienes que pasar a un prestador externo, una clínica privada, gastas plata. Pero ¿qué si le decimos a las grandes cadenas de farmacia que estén dentro de los hospitales, le damos el espacio y el Seguro Social le paga? Buena cosa. Porque si usted es dueño de una farmacia, no se va a dar el lujo pues de no tener medicamentos, porque es su giro de negocio, tiene que conservarlo. Entonces, son propuestas claras. La gran pregunta, como en la ley Bisturí, anti la corrupción, ante el cáncer que está matando al país, la gran pregunta del millón, Clever y ciudadanos, ¿por qué no se ha hecho? ¿O por qué nadie lo propone? Nos hemos preguntado eso. ¿Por qué? Porque están rasgándose las vestiduras, que cambio la Constitución, que esto, que el otro. Pregunto, Clever, para que nosotros los jóvenes tengamos acceso a las carreras universitarias, ¿hace falta el cambio de la Constitución? ¿No? Para disminuir tributos, impuestos, ¿hace falta otra Constitución? No. Para darle herramientas a la producción y a la agroindustria de los pequeños y medianos agricultores, ¿hace falta el cambio de Constitución? No. Para que tengamos respeto, crédito, para que vengan bancos internacionales y disminuya la tasa de interés, ¿necesitamos un cambio, una nueva Constitución? No. Entonces, mire, hay tres opciones en el país. La vieja política, esa que debió estar enterrada hace rato y que está muerta en vida, sobreviviendo, etcétera, por ahí deambulando como zombie. La política actual, esa cuyo modelo se escapó de las manos de quienes están gobernando, esa política que está estancada, o la nueva generación política que el único que la representa es Iván Espinel con el Compromiso Social. Todo está claro. Simplemente hay que tomar una decisión acertada. La ley Bisturí ya no es pena de muerte, hasta 40 años. Estimado Clever, yo he sido muy puntual con la pena de muerte. Nosotros hemos destinado a que las propuestas que sucedió en toda nuestra recolección de firmas, en nuestros recorridos, la gente ya saturada por estos temas de aumento de índice delincuencial, de que te asesinan mañana por un celular, de que violan a nuestros hijos, y bien, gracias. A mí me indigna, me da coraje esa situación. Y estas personas, porque nadie hace nada, el pueblo ecuatoriano dijo: Iván, propon la pena de muerte para dos delitos. Primero, un crimen como el asesinato directo cuando alguien tiene antecedentes penales, y otro, la violación de niños, que no se hace absolutamente nada. Hace más de un mes a un colega suyo lo asesinaron por un celular, a un periodista del diario El Universo. Sí. Después, un padre de familia asesinó a su mujer y a 4 hijos. En Colombia, un señor violó a una niña y la asesinó posteriormente. Yo me pregunto, la mayoría de ciudadanos ecuatorianos, y somos la mayoría, que trabajamos todos los días, que hacemos cosas buenas, estamos en la indefensión, y en cambio se defiende a 2 o 3 malandrines, asesinos, que nos quitan la tranquilidad. En eso se mantiene. Y yo no soy un dictócrata, soy un demócrata, y será el pueblo ecuatoriano, mediante consulta popular, respaldado por el artículo 104 de la Constitución, quien decida si se instaura la pena de muerte o no. Pero que vamos a quedarnos de brazos cruzados, o qué miedo, porque algunos disque defensores de los derechos humanos están defendiendo al victimario y no a la víctima, a quien asesina, y no a los familiares o a quien es asesinado. Así que mucha coherencia. La ley Bisturí es una ley específica para la corrupción, pero si fuera por mí, ciudadano, yo le cortaría las manos a los corruptos, como sucede en países de Medio Oriente, porque no podemos ser contemplativos con estas cosas. Sin embargo, hemos propuesto una ley
en donde establece la causalidad y la penalidad para quienes osan encoger nuestro fruto del esfuerzo de nuestro futuro. 7:25, cortemos un poquito. ¿Y qué hacemos en educación? Quitamos el CENESID, vamos con un ingreso libre a la universidad. ¿Qué hacemos? A mí me sorprende algunos candidatos que ponen muchas propuestas que quitar, como que todo es de golpe y porrazo, por Dios. No sé si es de conocimiento o se hacen los tontos. El SENACIC es importante mantenerlo. Es importante establecer las políticas reales de que tiene que ver con ciencia y tecnología, pero también es importante modificar. Por ejemplo, el CES, el CEACE debe fusionarse, ¿ok? Y estar de pronto dentro de la SENACIC como una estructura, como un brazo. Pero el examen de ENES tiene que eliminarse, porque es muy mezquino. Si yo como joven quiero ingresar a la universidad, doy el examen, y ese día, el día anterior tuve un problema con la familia, la enamorada me dejó, etcétera, etcétera, voy a verme perjudicado en la nota. Esto quiere decir que no alcancé para la carrera que yo quería y me quedo de brazos cruzados un año. Y ahí es donde nuestros jóvenes están sometidos, por ejemplo, al microtráfico de drogas. ¿Qué hacemos, pues? Debe eliminarse el examen del ENES. Libertad de escoger la carrera universitaria, con un test psicológico que le diga, señor Iván Espinel, usted tiene cualidades para el periodismo, pero usted quiere medicina, pero bueno, escoja la medicina. Pero aquí le estamos diciendo que le iría mucho mejor de pronto como licenciado en comunicación, etc. Entonces, eso es tener relación directa con los actores ciudadanos, con los jóvenes. El tema es que nosotros en educación, en la secundaria, eliminamos un año del bachillerato. Como existe en otros países, eso nos estamos inventando nosotros. Incluso existe 2 años de eliminación con el actual sistema que existe en el Ecuador comparado en otros países. Pero levantamos por el Estado institutos técnicos para que el joven que quiera tener una carrera directa, rápida, con mano de obra calificada, un oficio, lo pueda obtener. Calificado, así las empresas también puedan ingresarlo dentro de su aparataje laboral. Qué bueno. 7:27, tengo 4 minutos. El asunto de, ¿usted está de acuerdo que se quite la ley de comunicación o que se le haga ajuste, se le haga reforma? Se le haga reformas. Creemos que en un contexto general es buena. Sin embargo, ¿qué haríamos reformas? Por ejemplo, la asignación de frecuencia al Estado es el 33%. No es el negocio del Estado, ni mucho menos. Sí comunicar, pero no acaparar medios de comunicación. Debe disminuir en menos del 33%. Los medios comunitarios que tienen el 34% debe aumentar la asignación de la frecuencia. La empresa privada debe mantener ese 33%. Eso sí, debe mantenerse el hecho de no vinculación de los medios de comunicación privados con el sistema financiero, por una situación básica de no especulación. Otra cosa que cambiar, el linchamiento mediático. Muchas veces es utilizado como una espada de Damocles porque hay periodismo investigativo que en manos malintencionadas de alguien del Estado puede interpretarse como un linchamiento mediático. Y pongo un ejemplo, los Panama Papers, casos de Petroecuador, muchos fueron descubiertos por la investigación de la prensa, no porque a alguien se le ocurrió. Gracias a eso el Estado tomó algunas acciones y en otras nos queda debiendo, pero sin embargo cumple un rol fundamental. Y a la final, libertad de expresión. La gente tiene que decir las cosas como le parece, pero eso sí, haciéndose responsable con la responsabilidad ulterior, haciéndose responsable real de lo que se dice, porque eso también es utilizado por algunos actores políticos simplemente para indisponer y decir cualquier demagogia sin sustento. En lo económico, 7:29, y en lo económico quita a los empleados públicos, estimula, motiva al sector privado productivo. ¿Qué va a hacer? Mire, hay algo indispensable, que esto es tanto laboral y económico. La ley orgánica de servicio público, y nadie lo propone, establece que si usted trabaja en una institución pública y cumplió los contratos, tiene que salir. Así sea el mejor puntuado en la calificación,
así tengan los méritos necesarios para mantenerse, tiene que salir porque la ley lo estipula. Porque si no hay concurso de mérito y de oposición, chao. Y no solo no puede trabajar en esa institución, en esa ciudad, no, es en todo el país, en la institución, en todo el país. Y nadie propone eso, eso hay que eliminarlo. Personas que pasó los 2 años con nombramiento definitivo, porque hay que premiar el esfuerzo de la gente, si es que no nombran concursos públicos. Y en lo económico, disminuir tasas impositivas e impuestos. Es necesario, pero disminuir ¿cuál? Hemos dicho, el 2 puntos porcentuales del impuesto a la renta para las empresas que acojan a 4 personas de los grupos entre 17 ya tienen de 25 a 23%. No, pero de lo que está actualmente el 2%. Correcto. Esto quiere decir, los que escojan a personas a trabajar, solo 4, comprendidas entre 17 y 25 años, que son la mayoría que no obtuvo el primer empleo, y mayores de 45 años que obtuvieron un empleo, lo votaron y le cierran la puerta por identificarlos como obsoletos. Eso es denigrar el trabajo de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, a ellos se les va a disminuir el 2%. Quitar la salvaguarda, sobre todo en la importación de materias primas que necesita el Ecuador para la exportación de productos. Eliminar ese lesivo anticipo al impuesto a la renta. En nuestro plan de gobierno está también bajar un punto del IVA, esto quiere decir de donde estábamos, el 12% al 11% el primer año, porque el segundo año aspiramos a la independencia tributaria. Cada provincia tiene sus tributos, esto verificado y controlado por el Estado, pero no es que el Estado lo pone. Así, de esa manera, podemos tener un crecimiento equitativo de las demás provincias del Ecuador, no solo concentrando, como se ve, Guayas, Pichincha y Azuay. Las 7:31, 7:32, bueno, se nos quedan algunas cosas de qué hablar, pero lo que sí me preocupa, o por lo menos que usted lo vaya diciendo, ¿cómo va a ser con la deuda externa? Nosotros lo hemos manifestado en varias de nuestras intervenciones. Primero, transparentar la deuda del país. Mucha gente no conocemos, muchas personas no conocemos bajo qué márgenes se estipuló la deuda. Sin embargo, una deuda a alta tasa de interés, a corto plazo, es totalmente lesiva para la economía del Estado. Vamos, en los márgenes jurídicos necesarios, a hacer una renegociación con la China, que es nuestro principal acreedor, y en caso de ser necesario, tocar las puertas de organismos internacionales de financiamiento que nos prestan a bajo interés y a largo plazo. Pero si se está dando cuenta, Clever y ciudadanos, todo es una cuestión ideológica. ¿Por qué no se presta a los otros? No, porque son de derecha. ¿Qué pasa? La gente no come ni de derecha ni izquierda. El que necesita, el joven que necesita entrar a la universidad, no le importa si el que ofrece de izquierda o de derecha. El trabajador que perdió su trabajo y que necesita una plaza de empleo, no le importa si el que le ofrece de izquierda o de derecha. Ya dejemos esos conceptos mediocres, cavernícolas, enterrados. Necesitamos nosotros un cambio directo. La izquierda y la derecha se pueden ir al tacho de la basura. Entra, en realidad, la mancomunidad y la unificación de propuestas en bienestar del pueblo ecuatoriano. Muy bien, doctor Iván Espinel, nos queda bastante que decir. ¿Está de acuerdo con el plebiscito que el Ejecutivo... Sí, hemos dicho y nos hemos inscrito por el sí, pero ¿qué es lo importante? Estamos de acuerdo con el sí, pero lo que no estamos de acuerdo es que el que propone el sí, con falta de ética, simplemente no ha fustigado a sus funcionarios que tienen o han tenido empresas en papeles en paraísos fiscales. Por favor, el ejemplo debe iniciar en casa, pero estamos de acuerdo con no tener dinero en paraísos fiscales. Muy bien, que le vaya muy bien, seguiremos hablando en la campaña, ¿no? Muchas gracias a todos, un saludo a todos, saludos Clever, a todos los ciudadanos. Recordar, se levanta la nueva generación política en el país, vino para quedarse y tú eres el principal representante de esto. ¿Cuál es la lista? 5. A los barcelonistas le va a traer un lindo recuerdo. Muy bien, que le vaya bien. Gracias.